Estimado Santiago Kovadlov, buenas noches, ¿cómo anda usted? ¿Cómo está usted, don José? Con muchas ganas de hablar con usted y preguntarle, recién veíamos los morteros y una pelea por las jubilaciones hace pocos años y vemos hoy que te dicen que aumentan las jubilaciones. ¿Por qué hay una doble vara tan clara, Santiago? Bueno, vamos a ver, hay mucho que analizar y hay muy ricos elementos en todo lo que en tu... ¿Voy a tutearte por primera vez? No, por segunda. Como quiere. Todo lo que planteabas en tu editorial, José, yo creo que no hay un discurso de valores, hay un discurso esencialmente oportunista, pero ese discurso oportunista hoy está enfrentado a una realidad que el gobierno no puede eludir, que es la del ajuste. El ajuste, ¿qué le garantiza al gobierno? Su supervivencia, es decir, el apoyo del Fondo Monetario en el mejor de los casos. Pero al mismo tiempo, el relato queda descalificado por el pragmatismo, como antes decías muy bien. Hay que tratar de tapar el costo político, decías. Y tenés mucha razón, porque el costo político es que el discurso populista pierde verosimilitud en la práctica, en la praxis política. Hoy el gobierno enfrenta una grieta interna, entre tantas otras, que es básicamente el contraste entre una conducta sensata y realista, por costosa que sea, enfrentada a un relato que no tiene asidero en la experiencia, pero que aspira a sostenerse en la credibilidad simplemente retórica. Entonces, a mí me parece que esta disociación va a ser muy costosa para el kirchnerismo, no necesariamente para el presidente, pero indudablemente sí para el kirchnerismo. Y es por eso que la vicepresidenta de la Nación aspiró a presentarse como alguien que no queda involucrada en esto que ella llama la deficiencia del gobierno. ¿Cuál es la deficiencia del gobierno? Obrar con realismo no populista. ¿Qué es lo que ella quisiera? Recursos para poder sostenerse en las políticas prebendarias que le aseguran hegemonía política. No lo logra, no lo puede lograr, pero no porque Macri contrajo una deuda extraordinaria solamente ni ante todo, sino porque de hecho el populismo, en la medida en que se asienta en la distribución de lo que no produce, fatalmente está hoy condenado a no tener credibilidad en su política de abastecimiento prebendario. Entonces, a mí me parece que la contraposición entre pragmatismo y relato va a obligar al kirchnerismo a tener que adaptarse a una realidad que acaso, como bien señalaba Majul, hacia adentro del kirchnerismo pueda generar contradicciones, pero no nos ilusionemos que genere conflictos. Santiago... Una cosa son las contradicciones y otra los conflictos. ¿Por qué no va a haber conflicto? Porque la actitud primordial de los seguidores del discurso kirchnerista, de ese oportunismo retórico, es la obediencia debida y no la meditación y la reflexión sobre las contradicciones. Hacia adentro del kirchnerismo se obrará en consonancia con el discurso de siempre. Hacia afuera del kirchnerismo, el gobierno intentará proceder como debe para que la presidencia del presidente Fernández pueda sostenerse en un equilibrio básico desde el punto de vista de lo que necesita acordar con el Fondo Monetario. Santiago, ahí lo que hizo Cristina Fernández con su carta también es despegarse en principio de este ajuste para después volver. Si el ajuste sale bien, ella es parte de esa sociedad y si no, eventualmente puede despegarse. A mí me parece que Cristina tiene un proyecto primordial que es gobernar un país donde
la dimensión de la recuperación de nuestra moneda, de la producción y del protagonismo de los sectores productivos y de inversión no alcancen la estelaridad que ella teme. Porque si la paradoja del ajuste es que vamos camino de una reconstrucción de una Argentina productiva, el kirchnerismo pierde credibilidad operativa, no sabe qué hacer con eso. Entonces necesita a toda costa o beneficiarse de la acumulación de recursos por parte de un Estado fuertemente prebendario, fuertemente acumulativo de riquezas que no produce a través de políticas fiscales muy estrictas, o no tiene porvenir. Y yo lo que creo es que el kirchnerismo no tiene porvenir en el orden de una gestión política funcional, lo tiene en el orden de la retórica. Pero Sancho Panza también tenía retórica y no era el Quijote. Todos somos Sancho Panza en cuarentena, pero le voy a dar pie a Pablo para una pregunta. Bueno, justamente Santiago tiene que ver con esto que acababas de decir. Hay un dicho en la Argentina, yo no creo en él, pero que sostiene que solo puede gobernar el peronismo. Yo veo las imágenes de diciembre de 2017, ¿te acordás? Reforma previsional de Mauricio Macri y una batalla campal en Plaza de Mayo. Hoy hay una reforma previsional mucho peor y no hay nadie en la calle. ¿Solo puede gobernar el peronismo en la Argentina? Mira, creo que la mejor respuesta que te puedo dar es remitir a la figura de Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto representa la convicción de que el peronismo, si no se suma al afianzamiento del republicanismo, no tiene porvenir político. Entonces, creo que Pichetto ha comprendido que el peronismo no puede seguir gobernando como lo hacía, y que debe integrarse una fuerza que aliente la producción, que aliente la inversión, y en esa medida nos está diciendo algo que es muy importante entender. ¿Por dónde pasa el porvenir de un movimiento al que las circunstancias lo obligan a convertirse en parte de un proyecto republicano? Lo demás no tiene porvenir, tiene pasado. Puede llegar a gobernar, pero no puede llegar a administrar una gestión con eficacia. Santiago, lo sumo a Alfredo Sáenz con una pregunta. ¿Qué tal, Santiago? El ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Santiago? Muy bien. El oficialismo se desilusiona que el triunfo de Biden va a ser un cambio en la relación del gobierno argentino con Estados Unidos y que esto puede posibilitar una mayor inserción de Argentina en el mundo, que hasta que puede favorecer una negociación con el fondo. ¿Crees que hay algo de eso? Yo creo que vamos muy rápido en las expectativas argentinas del significado de la elección de Biden. Biden lo primero que tiene que, creo yo, que atender es una evidencia que todos reconocemos. Trump perdió las elecciones, pero no perdió protagonismo político. Representa un sector sumamente numeroso de gente que lo ha apoyado. Y en verdad y en rigor, y esto para los argentinos no es novedoso, no ganó Biden, perdió Trump. Pero perdió Trump significa, Trump no perdió protagonismo político ni significación ante un sector sumamente importante de la sociedad norteamericana. Y Biden está delante del desafío de tener que mostrar que puede ser representativo de una nación y no de un partido o de una política antinómica a la de Trump. Entonces, en ese marco, los argentinos tenemos que comprender que la política exterior de Estados Unidos va a estar primordialmente orientada hacia la reconciliación con Europa, hacia los proyectos compartidos con la reconstrucción de las democracias sociales, hacia el problema de la inscripción de Estados Unidos en las políticas de preservación medioambiental, y que América Latina, en principio, estará supeditada a los acuerdos que logre con el Fondo Monetario, en el caso de Argentina, y a la capacidad de sostener gobiernos democráticos. Desde ahí puede ser que Biden emprenda una política de reconciliación
y de afianzamiento de proyectos comunes con América Latina. Pero primordialmente, creo, en mi opinión nada más, debemos entender muy a fondo que más que ganar, Biden perdió Trump, y perdió Trump ante una posibilidad y un desafío enorme, que es seguir siendo representativo de un sector muy importante de una sociedad norteamericana que descree de la globalización. Santiago, Y dentro de la globalización estamos nosotros. te traigo dentro de esa globalización a la Argentina de nuevo y a ver qué es lo que está pasando con la justicia. Hace mucho tiempo, cuando hablamos por última vez, te referiste a algo que te preocupaba y que tenía que ver con ese embate que venía hacia la justicia. Hoy con el diario El Lunes, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, yo estoy viendo algunos matices que creo que son auspiciosos. Estoy viendo 3 camaristas que han decidido proseguir su lucha mientras ocupen su lugar. Esto es doblemente meritorio, porque si ese lugar es transitorio y la decisión es luchar como se lo venía haciendo, quiere decir que hay una convicción profunda en el modo de proceder que no está supeditada a las circunstancias. Se suma a esto, claro está, la función emblemática del presidente de la Corte Suprema, y se suma a esto, creo yo, y lo valoro enormemente, las negociaciones que se están haciendo para lograr que sean 2/3 y no una mera mayoría senatorial la que decida elegir al magistrado que ha de tener el control fundamental de los jueces. Entonces, ¿qué veo? Veo un escenario de discusión y de afirmación de valores opuesto a una postura que quiere reducir la significación de la justicia al predominio de la política demagógica de quienes entienden que el delito no es delito y que la justicia no es justicia. Frente a eso, aquellos que podrían estar afectados han decidido sostener la convicción de que la ley no se sujeta a las circunstancias políticas. Santiago, hubo una tragedia este año en la Argentina que no tiene que ver solo con el COVID, sino que se llama educación, ¿no? Hubo una posibilidad en el principio del COVID de mantener aquellas provincias y ciudades que podían mantener las escuelas abiertas, y también cuando mejoró la situación en el AMBA y en la ciudad, se tardó mucho, se trató de nivelar en parte para abajo, se habló de despelote desde la provincia de Buenos Aires, de veremos cuándo vuelven. ¿Por qué crees que ocurrió esto? ¿Por qué crees que esa situación que en otros países, aún en lo más grave del confinamiento, mantuvieron escuelas abiertas, en la Argentina la decisión fue esta, ¿no? De nivelar un poco para abajo? Yo tengo la impresión de que esa nivelación hacia abajo viene de lejos. Yo te diría que la situación actual que enfrentamos en el COVID no hace más que proyectar lo que venía ocurriendo bajo las estrategias de Baratel. La idea es que la educación pierda relieve como hecho pedagógico y lo gane como hecho sindical. La idea es que la educación reduzca su significación, no al cuidado de la salud de los estudiantes, sino a la irrelevancia de la educación como meta de los procedimientos primordiales que se debe mantener en la escuela. La Argentina es un país desactualizado educativamente. Es un país que está más cerca del siglo XIX que del XXI. ¿Pero por qué? ¿Porque no atiende a las demandas del presente? No, porque ha reducido la concepción del maestro a la de un militante. Y en verdad la Argentina cuenta con maestros excepcionales que si pudieran enseñar, curarían mediante la pedagogía el miedo al virus que hoy es esencialmente una herramienta demagógica. Pablo. Sí, Santiago, te traigo de vuelta al terreno político. ¿Qué consejo le darías a la oposición política en la Argentina? ¿Qué debería hacer? Y eventualmente te tiro una idea. Macri, ¿debería ser parte de una fórmula eventualmente o debería dar un paso al costado y ocupar el rol de expresidente?
Empecemos por el final con lo que me tirás. Yo fui arquero alguna vez. Yo creo que Macri es una figura fundamental en la organización de la oposición. Es un expresidente, es un hombre que ha ganado experiencia. ¿Y qué es la experiencia? La experiencia no es lo que le ocurre a un presidente, es lo que él puede meditar sobre lo que le ocurre y aprender de los errores que cometió. Yo creo que Macri se está haciendo ir como un hombre que ha capitalizado su experiencia de aciertos y desaciertos. En este momento no es importante saber si él puede liderar una fórmula, sino si su aprendizaje puede ser materia de convergencia, de convicciones compartidas por Juntos por el Cambio. Esto es lo que me parece decisivo. La experiencia que el presidente está meditando debe, y creo que lo está, siendo meditada por toda la oposición. Y en esa medida, y solo en esa medida, se puede hablar de políticas de Estado. La oposición debe generar políticas de Estado como proyecto, desde ya, mucho más que evidencias acerca de quienes se disputan estar en el banco o estar en el campo de juego, para seguir con lo futbolístico. Pero me parece fundamental que se entienda que Macri es un hombre que está meditando la experiencia de aciertos y desaciertos que llevó a cabo y que en esa medida está dando un ejemplo de cómo debe proceder la oposición para generar porvenir. Santiago, un placer hablar contigo, te mando un fuerte abrazo y bueno, nos estaremos reencontrando pronto. Igualmente a vos y a tus compañeros. Un gran abrazo. Abrazo grande.